Mahoma nació en el 570 después de Cristo en la Meca, una ciudad de Arabia Saudí que hoy es el centro del Islam. En esa época la Meca era un próspero centro comercial y religioso de las tribus de lengua árabe. Al hacerse adulto, Mahoma generó una aversión al culto de las gentes de las tribus a los ídolos. Al mismo tiempo, creció su respeto al culto judío y cristiano a un solo Dios. Según la tradición islámica, una noche el joven Mahoma estaba meditando en el monte Hira, cerca de la Meca. Tuvo una visión del arcángel Gabriel que le ordenó: Mahoma, di en voz alta, tú eres el mensajero de Dios. Como resultado de estas instrucciones, que creyó tenían su origen directamente en Dios, Mahoma, que no sabía escribir, reveló los comienzos del Corán y puso en marcha una religión que cambiaría el curso de la historia. A veces, Mahoma se plantaría en las calles recitando línea por línea el mensaje que Dios le había dirigido. A los habitantes de la Meca no les gustaba que censurara sus tradiciones y amenazaron con matarle. Él entonces huyó a una ciudad más agradable al norte, llamada actualmente Medina, la ciudad del profeta. El concepto de yihad, guerra santa, se desarrolló en esta época. Originalmente Mahoma la entendió como una lucha espiritual interior por comprender la fe. Sus seguidores tomaron la idea más al pie de la letra e insistieron en que debía incluir la lucha para propagar el Islam entre los no creyentes. Finalmente, la yihad, la auténtica guerra santa, se permitió solo en defensa de la fe y no como guerra de agresión. Aunque hoy el concepto original es a veces distorsionado para que encaje con los objetivos de determinados jefes. Durante los 10 años que pasó en Medina, Mahoma puso los fundamentos del Islam, una religión que actualmente es seguida por 1 de cada 5 personas del mundo. En el 630 después de Cristo volvió con 10.000 de sus seguidores a la Meca, que fue tomada con muy poca resistencia. Mahoma murió poco después, en el 632. A su muerte, las palabras del Corán fueron puestas por escrito por sus discípulos en árabe. Tras la muerte de Mahoma, los árabes comenzaron a conquistar y convertir a los países de su entorno. En 3 años, del 636 al 639 después de Cristo, Palestina e Irak, Siria, Mesopotamia y Egipto cayeron todos ante los conquistadores musulmanes. A partir de entonces, la fe y su influencia se extendió rápidamente, y en menos de 50 años, la mitad del mundo civilizado conocido, desde España hasta las fronteras de China, estaba en manos de musulmanes. En los siglos IX, X y XI, el arte, la arquitectura y la ciencia florecieron en centros de cultura islámica. Inspirándose en las diversas formas artísticas de las tierras que habían convertido, se desarrolló una civilización verdaderamente brillante. La fe siguió propagándose por toda Asia y hasta las islas de Indonesia por obra de los sufís ambulantes, los místicos del Islam. Los cristianos procedentes de Europa entraron en contacto con el Islam durante las cruzadas. Las cruzadas fueron un intento de proteger las rutas cristianas de peregrinación a Tierra Santa. Algunos reyes europeos las vieron también como una oportunidad de saquear la riqueza de Oriente. Desde su inicio, en 1097, cientos de miles de soldados cristianos marcharon por la gloria de Dios. Los cruzados asesinaban a los musulmanes a su paso, pero al final, tras mucho derramamiento de sangre y aflicción, regresaron a casa derrotados, habiendo logrado poco. Paradójicamente, las iglesias cristianas y los santos lugares jamás habían sido realmente amenazados. Su seguridad había sido garantizada por el califa Omar en el 635, y ese compromiso había sido respetado por los jefes posteriores. Los cruzados aportaron poco a la civilización islámica, ya que la cultura europea se había quedado más atrasada que la de sus adversarios. De hecho, cuando los cruzados regresaron a Europa, volvieron con técnicas e ideas del mundo musulmán, que más tarde ayudaron a generar el renacimiento de la cultura occidental. Existen 2 ramas principales en el Islam. El 90% de todos los musulmanes pertenece al grupo conocido como sunitas. El 10% restante son chiitas.
Mientras estos dos grupos pertenecen ambos al período más antiguo de la historia islámica y comparten todas las creencias básicas del Islam, difieren respecto a la elección de califa o sucesor de Mahoma como jefe de la comunidad islámica. Los sunitas creen que el honor debía recaer en un miembro elegido de la tribu de Mahoma. Los chiitas creen que el puesto es otorgado por Dios solo a los descendientes de Mahoma a través de su yerno Alí. Además de los dos grandes grupos, existe un gran número de subgrupos muy pequeños. Entre estos están los sufíes o derviches, los místicos del Islam, que nacieron de la primera generación de los seguidores de Mahoma. El término musulmán negro se refiere normalmente a la organización la Comunidad Mundial del Islam en Occidente, originariamente la Nación del Islam, dirigida por su profeta Elijah Mohammed. Los musulmanes negros son una secta del Islam en los Estados Unidos que combina los principios del Islam con el nacionalismo negro, la exigencia de una patria negra. Aunque relativamente pocos en número, han centrado la atención en la educación, la economía y las aspiraciones políticas de la comunidad negra.